En una clase anterior hemos considerado varios conceptos que nos ayudaban a enriquecer nuestra visión ética del turismo. Hemos hablado de turismo responsable, de turismo equitativo y otros tipos de turismo que hemos englobado dentro de otro concepto más grande, que es el concepto de turismo sostenible. Otra aproximación que podemos hacer al turismo con una visión ética es la de la presente clase. Lo que quiero tener en cuenta y remarcar son una serie de productos turísticos que conceptualmente encierran, ni que hablar si se lleva a la práctica ese concepto, un aspecto ético que vale la pena señalar para abrir los ojos en esta ocasión. Comencemos por, digamos, un aspecto medioambiental para mencionar rápidamente a un producto típico que es el ecoturismo. Cuando hablamos de ecoturismo, rápidamente nos viene a la mente el papel de International Ecotourism Society, esa ONG muy conocida que produjo, entre otras cosas, la famosa Cumbre Mundial del Ecoturismo, que a su vez estableció una declaración, la famosa Declaración de Quebec del año 2002, que obviamente fomentaba un turismo entendido de manera ecoturística, es decir, que promoviera, preservara el medio ambiente. Pero también en esa declaración se tuvo en cuenta la situación de las comunidades receptoras, sobre todo las pequeñas y las más pobres. Entonces, el ecoturismo también ha sido entendido como una oportunidad para beneficiar a esas comunidades. Y dado que en esa cumbre participó la Organización Mundial de Turismo Social, que con anterioridad, en la clase anterior ya he mencionado, también se tuvo en cuenta el derecho de las personas a acceder al turismo. Acá puede haber una incompatibilidad de valores, porque se está hablando de ecoturismo, es decir, de preservación del medio ambiente, inclusive de beneficiar a las comunidades locales que son visitadas, pero por otra parte se habla del derecho al turismo, es decir, de un turismo masivo en principio. Pero evidentemente hemos visto con anterioridad cómo el turismo trae aparejados los beneficios que no se pueden soslayar. Y por lo tanto hablar del derecho de todos al turismo es algo que tiene sentido desde el punto de vista ético. Pero evidentemente hay que intentar tratar de compatibilizar este concepto tan importante con el concepto de la preservación del medio ambiente y como se sabe, esta organización de International Ecotourism Society es paladín en este sentido. Muy interesante la labor que hizo esta ONG con Rainforest Alliance, una ONG muy conocida que se dedica a preservar por todos los medios posibles aquella riqueza relacionada con la selva húmeda sobre todo. Estas dos entidades se unieron una vez e intentaron generar una serie de documentos y acciones para intentar ayudar a este ancho mundo de las certificaciones de calidad, que las hay, algunas muy buenas y que se refieren, entre otros aspectos, a la preservación del medio ambiente. El problema es que hay muchas certificaciones, más de 60 a nivel internacional, y entonces a veces es difícil tratar de juzgar un destino turístico teniendo en cuenta que algunas de esos destinos son calificadas por unas certificaciones y en otros casos no se produce tal certificación. Entonces, para tratar de compatibilizar todo ese mundo, han actuado estas dos entidades. También la Organización Mundial del Turismo trabaja en ese sentido. Hay que tener en cuenta que las certificaciones a veces son un arma de doble filo. Son extraordinarias desde lo conceptual, pero a la hora de llevarlas a la práctica pueden traer aparejados algún tipo de problemas. Imagínense una pequeña comunidad que está trabajando, tratando de implementar algún emprendimiento turístico. Y hemos defendido en otra oportunidad la conveniencia de promover este turismo comunitario. Hemos dicho y hemos defendido que esto implicaba una visión ética de la cosa, pero evidentemente a veces
por la precariedad de los elementos, o por la falta de financiación, o por la falta de conocimientos, o por varios otros motivos, estos emprendimientos no pueden cumplimentar una serie de requisitos para que los certificados de calidad, inclusive los certificados de calidad medioambientales, sean otorgados convenientemente, y entonces esos emprendimientos se ven resentidos eventualmente, y entonces ahí se produce ese choque, en este caso, entre el emprendimiento comunitario turístico que hay que apoyar y los requerimientos ecoturísticos que a veces vienen importados desde afuera. Los dos valores son importantes a tener en cuenta, solamente que hay que saber compatibilizarlos. Por eso la labor ética no es solamente identificar los principios adecuados para juzgar el ámbito del turismo, sino también saber o intentar compatibilizar muchos principios que, siendo valiosos todos en sí mismos, a veces suelen chocar entre ellos. También al lado del ecoturismo, que estamos defendiendo como producto, hay otros tipos de turismo que se relacionan con la naturaleza, reciben diferentes denominaciones, por ejemplo el turismo al aire libre, el turismo de aventura. En este sentido nadie puede negar que el turismo al aire libre o el turismo de aventura pueden traer aparejado algunos beneficios, pero desde el punto de vista ético, por lo menos desde lo conceptual, no parecen incluir una visión ética. Por supuesto que el turismo al aire libre es interesante, pero si no hay una tarea ética o un pensamiento ético detrás en la tarea, evidentemente no vale la pena ahondar más en este tipo de turismo. Lo mismo sucede con el turismo de aventura, que puede ser suave o fuerte. En vez de hacer lo que hace el ecoturismo, es decir, la visita de la naturaleza para su apreciación, para su defensa en el momento y su defensa posterior, el turismo de aventura parece más establecido sobre el principio de el desafío de la naturaleza, y en ese sentido escapa un poco a los valores que estamos defendiendo aquí en este curso. Podemos pasar también a otro tipo o otros ámbitos turísticos, como por ejemplo el ámbito del turismo, vamos a llamarle así, económico. Acá podemos poner un tipo de turismo que es el turismo de voluntariado. A veces muchas personas pagan su pasaje para irse a un país pobre, a una comunidad pobre. A veces un organismo no gubernamental o el mismo estado del lugar les paga la estadía y eventualmente la comida. Y esas personas que hacen turismo voluntario se dedican a mejorar la situación del lugar, a mejorarla económicamente o socialmente, participando en las escuelas, en los centros comunitarios, en pequeños hospitales, etc. No necesito argumentar la fuerte carga ética que tiene este tipo de turismo, por supuesto. Hay otras clases de turismo económico, por ejemplo, el agroturismo, naturalmente. Se da cuando existe un pequeño emprendimiento normalmente, una empresa rural pequeña que se dedica a producir lácteos derivados de la leche, o se dedica a actividades relacionadas con la agricultura. A veces su emprendimiento, por ser tan pequeño, de tan baja escala, no puede funcionar correctamente, entonces se le adosa una actividad turística. La persona de la ciudad es invitada, puede pernoctar eventualmente en ese sitio, se le muestran las actividades rurales y con eso se pueden obtener algunas ganancias extras que puedan sustentar evidentemente esa actividad. También hay un componente evidentemente relacionado con la naturaleza, porque la persona de la ciudad tiene contacto con un ambiente un poco más natural del que está acostumbrado normalmente, aunque obviamente el paisaje rural está muy intervenido por la mano del hombre. Y también hay un aspecto cultural en este tipo de turismo. También es interesante según se lo aplique. Pero pasemos rápidamente a otro ámbito del turismo para mencionar algunos productos culturales, algunos productos turísticos que justamente tienen una imprenta cultural, y por eso me interesa mucho señalarlos acá.
por la fuerte carga cultural y por lo tanto ética que tienen. Cuando hablamos de turismo cultural tenemos que pensar en 4 o 5 ejes fundamentales que no se pueden soslayar. Primero, la importancia que tiene el turismo cultural desde el punto de vista de una ganancia intelectual, espiritual, formativa para las personas que visitan ese sitio y eventualmente para las personas receptivas. Evidentemente, con ese tipo de viajes y con ese tipo de turismo se pueden conocer nuevas culturas, nuevos pueblos y así enriquecer el propio bagaje de conocimientos. Por supuesto que se pueden visitar también el patrimonio material más conocido del sitio que se visita, por ejemplo un sitio arqueológico, ¿vale? Por ejemplo Pompeya, pero también se puede descubrir el patrimonio inmaterial, por ejemplo una fiesta. Obviamente que no están exentos las grandes obras del arte. También se puede hacer turismo de aprendizaje, el típico caso en que uno va a hacer un curso de un idioma y puede también dormir y pernoctar en una casa de huéspedes, en la casa de una familia, con lo cual la experiencia auténtica se vuelve más intensa. En este sentido es importante señalar una disquisición. Si uno va a conocer un gran museo, el Museo del Prado, el Museo del Louvre, evidentemente que estos grandes conglomerados museísticos tienen todo un know-how, una forma de manejarse que está fuertemente occidentalizado, fuertemente profesionalizado, y está muy bien que así sea porque reciben, y con justa causa, visitantes de todas partes del mundo, porque nadie puede estar ausente, nadie debería estar ausente a estas maravillas que nos han legado los grandes artistas de todos los tiempos. Pero si uno quiere tener una experiencia más auténtica visitando un pequeño pueblito en el Asia profunda, por ejemplo, eso también implica una ganancia importante porque uno puede poner en contacto la propia cultura para que haya un conocimiento y un entendimiento con la cultura visitada. Pero para eso se necesitan evidentemente experiencias auténticas. Y a veces esto suele fallar. Cuando la experiencia turística empieza a tener éxito, la oferta turística se va modificando y aparece a veces la estandarización, la folclorización. Este es un gran problema del turismo cultural, cuando uno busca autenticidad. Se prepara el producto para hacerlo un producto masivo y entonces lo que uno ve es un estereotipo, no la cultura prístina del lugar. Entonces, obviamente que el turismo cultural hay que alentarlo por todos los beneficios que he señalado con anterioridad, pero siempre teniendo en cuenta los efectos colaterales indeseables que pueden traer aparejado este tipo de turismo. Por eso una visión ética del turismo no puede conocer ni los beneficios del turismo cultural ni los defectos eventuales que puede traer aparejado este tipo de turismo. Lo mismo sucede, por supuesto, con ese tipo de turismo que suele ser llamado etnoturismo, el típico caso donde se quiere visitar una etnia, una aldea, un grupo originario, vamos a suponer en el Congo, lejos de la gran ciudad, y uno tiene contacto con esa gente y eso constituye una experiencia maravillosa, enriquecedora y justificable desde el punto de vista ético. Naturalmente, cuando la propuesta se va elaborando cada vez más, se puede caer, obviamente, como dije con anterioridad, en el tema de la cosa inauténtica, ¿no? En fin, lo que quiero que quede claro ahora es que hay productos culturales bien concretos, el turismo cultural, les he hablado, el turismo de voluntariado, el agroturismo, el ecoturismo, el etnoturismo mismo, son todos tipos de turismo que tienen una dimensión ética